Aquí ahora caminamos en medio del bosque por el sendero. Aquí tampoco os podéis pinchar, porque pasa mucha gente. No se entiende hacer deporte con gomas y plásticos, ¿vale? Pues mirad. Y corre descalzo, también hay gente que corre descalzo. Y yo soy uno de ellos. Lo que pasa es que hace tiempo que no lo practico, pero como podéis ver, es una cosa muy fácil. Bueno, dejo de grabar porque mis pies ya los estáis viendo demasiado. Bueno, pues continuamos. Aquí estamos en la playa, yo le llamo la playa de Cílice, ¿vale? Porque es todo pura arena, ¿de acuerdo? Mirad. ¿Veis? Es impresionante. Bueno, voy a hacerlo desde aquí. Bueno, aquí estamos en un sitio maravilloso porque es impresionante. Ahora llevamos... ¡Buah! Esto es la hostia. Esperad, aquí. Ahí está. Bueno, aquí tenemos la roca pura. Podemos ir a caminar por ahí, ¿no? Vamos a ver. No haya mucho pincho por aquí. Bueno, sí que podemos. Vamos a acercarnos. Voy descalzo, ¿eh? Voy ahí con patas de pollo. Aquí tenemos la playa de Cílice. ¡Oh! La arena. Mirad. Aquí la arena está quemando, como en la playa. Pero a mí la playa, regalado. ¿Eh? Regalado. Vale, para allá no te digo nada. Esperad que me suba por aquí. Que hay alguna argilaga y eso sí que pincha. Vale. Tengo por aquí cristales de algún desgraciado. ¿Vale? Bueno, subiría por aquí, pero ahora no tengo tiempo. A pintar cuadros, muchachos. Bueno, voy a cortar porque queda mucho todavía por enseñar. Venga. El porqué de caminar con pantalones cortos y manga corta, cuando teníamos que en el campo trabajar con pantalones largos y manga larga y cubiertos lo máximo posible, si puede ser con un pañuelo detrás de la cabeza, o como, permitidme que os enseñe otro. ¿Veis? Con este pañuelo. No es de ninguna legión extranjera ni nada, esto es un pañuelo de soldador. Yo, como he sido soldador, pues eso te protegía de las chispas, ¿vale? Y la verdad es que esto va muy bien, también en el desierto, con prendas claras, evidentemente, aprendiendo de los tuaregs. Y es importante hoy en día protegerse de las radiaciones solares, solares, no tiene nada que ver con los otros tipos de radiaciones, ¿vale? Ahí hay mucha confusión. Y sí que es bueno, pero cuando vayamos
a los que somos urbanitas, que estamos en la ciudad y no estamos en contacto con el campo, es bueno ir con manga corta y pantalones cortos y, si puede ser, descalzos. ¿Por qué? Los cortes, por ejemplo aquí, rayaduras, todo esto hace que la resina de las plantas, la savia, se impregnen y nos vayamos acostumbrando. Es como una homeopatía de la tierra, ¿de acuerdo? Y esto va muy bien para proteger nuestro sistema inmunológico y así estar más preparados a cualquier ataque. Los que vivimos en las ciudades hemos perdido esa capacidad y claro, estamos antibiotizados, hay que decirlo. Bueno, pues continuamos la marcha. Hemos hecho un alto en el camino para tomar agua porque el sol la empieza a apretar. Bueno, desde este lugar, esto parece que sea la cabeza del dragón. Continuamos la marcha. Bueno, otra olla. Vamos allá. Bueno, esta hay menos, hay más lodo, ¿vale? Ahí está. Ya tenemos otro baño. ¡Oh, qué descanso! ¡Uf! Y ahora con el ventecillo. Ahora esta que estaba guarreada de agua. Bueno, vamos allá. Ahora cuando se seque se caerá todo. Bueno, si veis que no podéis continuar con estos pies así, simplemente lo que hacemos es... ¿Vale? ¿Vale? Hierba de desecho verde y le damos un masaje por encima, ¿vale? Esto tiene que estar seco, pero todavía no está, ¿vale? Si no está, pues evidentemente lo que estamos haciendo es embadurnando, ¿vale? Está un poco mejor. Bueno, continuamos. Como podéis ver, el tema de caminar descalzo, tenemos toda clase de ambientes, hojas, roca, escalar, ¿vale? Los pies se adaptan, ¿vale? Los pies ya empiezan a limpiarse por la arena, y bueno, vamos continuando bajando. Por ahora las hojas hay que mirar que no resbalemos. Y bueno, vamos para allá. Esto más vale hacerlo de bajada que no de subida, porque si lo hacemos de subida, llegamos arriba y nos falta hígado, de todo nos falta, ¿vale? O sea que primero hay que mirarse por dónde va a pasar uno y hacer siempre la subida suave y la bajada a favor. Y nada, os dejo porque, como podéis ver aquí, esto es totalmente espectacular y de muy valor paisajístico. Uy. Ahora corto, me voy por aquí. Bueno, aquí hay escaleras, ¿vale? Y aquí ya, bueno, empieza a llamar a las escaleras del diablo. Yo no sé por qué le llaman la cosa del diablo aquí, será porque Dios no lo puede hacer, pero ¿quién ha dicho eso? Porque todo aquí era misterio, que esto está obra del diablo y tal. Al final veis que esto es todo, que la roca, pues, ¿cómo se llama? Se desgasta por la erosión. Y tengo que bajarme aquí porque con el móvil, sí, ya sé, el móvil. Pero bueno, si no, no podía grabar esto. Oye, voy a cortar porque esto se complica. Bueno, pues ya estamos acabando. Ahora ya el camino, ya hay piedra suelta, hay piedra de este tipo, ¿vale? Erosionada del agua, piedra suelta, o sea, bolos redonditos, puntiagudos, tipo así, ¿vale?
que estos se clavan en los pies, y simplemente aquí lo que vamos a hacer es caminar unos 50 metros, ¿vale? Vamos a activar todos los puntos de digitopuntura de los pies, ¿vale? Y vamos a ver cómo hace presión, y primero nos hace un poco de daño, pero luego, ostras, parece como si se vaya moviendo parte de nuestro cuerpo, ¿vale? Caminaremos 50 metros, 25 los que buenamente, o dependiendo del terreno cómo está, y bueno, ya lo dejamos. Pues nada, bueno, vamos ya hacia la ermita de la Roca. Nos hemos puesto el calzado y parece que esté flotando, y lo noto como que no respira. Se nota que el cuerpo, aunque también hay que decir la parte importante, al acabar el tratamiento, porque al final dejas el tratamiento, ¿de acuerdo? Ya no notamos las piedras que nos pinchan y que a veces nos impiden caminar con tranquilidad y sin estar pendiente de que si nos pinchamos o no, que eso también es importante, ¿vale? O sea que hay que valorar varias cosas. Y de hecho, claro, por eso también vamos más deprisa. Lo que pasa que al no transpirar, pues pasa eso, ¿no? Ese es el problema principal de todo esto. Pues nada, espero que os haya interesado el tema, aparte del paisaje. Ya sabéis, cuando queráis, montamos un tour. Chao. Una cosita más. No olvidaros suscribiros a mi canal, donde tenéis temática de esta, ¿de acuerdo? Acordaros, aquí también os dejo los últimos vídeos, colgados en el canal, para que los compartáis y le dais like, ¿de acuerdo? ¡Chao!